Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy abordaremos en comunicación justamente un tema más de literatura denominado los géneros literarios. Dentro de él se encuentran el género épico narrativo, el género lírico y el dramático. ¿Con qué objetivo estudiaremos este tema? Con el objetivo de discriminar o diferenciar los géneros literarios en fragmentos de textos literarios. Bien chicos, antes de iniciar, vamos a observar los siguientes textos. Mira, son tres textos diferentes que tienen formas también diferentes. A continuación, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias encuentras en la forma cómo están escritos los textos? Allá nos pide la forma. ¿Recuerda la semana pasada que hemos tratado el tema de formas de expresión literaria? Dentro de ellas se encontraban el verso y la prosa. A ver, vamos al primer texto. Titula Tu risa. El autor es Pablo Neruda, ¿ya? Fue un poeta chileno. Este texto está escrito en versos, ¿ya? Tiene versos. En este caso, la primera estrofa contiene 3 versos. Aparte de ello, nos damos cuenta que el autor está expresando sus sentimientos en estos versos. El número 2, ¿qué dice? En la isla de los cíclopes, Ulises desembarca con 12 de sus compañeros y coge una de las vasijas con vino que les había regalado el sacerdote de Apolo. En este texto observo que hay un lugar, que es la isla de los cíclopes, también existe un personaje y nos está relatando una historia. Por lo tanto, este texto tiene la forma de estar escrito en prosa, es decir, está conformado por un conjunto de oraciones. Asimismo, tengan en cuenta que sus escritos ocupan todo un renglón, a diferencia del primer texto. Por otro lado, el tercer texto, ya nos damos cuenta que también tiene la forma de estar escrito en prosa. Pero ¿cuál es la diferencia con el segundo texto? Que en el tercero aparecen los personajes y al costado, ¿qué nos dice cada personaje? La segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué sentimientos expresa el primer texto? Allá nos vamos al poema Tu risa. Leemos la primera estrofa, ¿ya? Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. En estos versos nos damos cuenta que el poeta, o que para el poeta, es más necesaria la risa de su amada que los elementos tan básicos como son el aire, ¿ya? El aire y el alimento que está representado por el pan. ¿Y qué forma de expresión literaria presenta este texto? Como ya les mencioné, está escrito en verso. Pregunta número 3. ¿Cómo se presentan los personajes en el segundo y tercer texto? Aquí los personajes están de manera lineal, ¿cierto? En cambio, en el número 3, en el texto 3, los personajes están al inicio, ¿ya? Están al inicio y como ya les mencioné al costado, da a conocer qué dice cada personaje. En consecuencia, nos damos cuenta que estos tres textos tienen formas diferentes. Por esa razón, vamos a estudiar el tema de géneros literarios. Imagínate al campeón del mundo de natación. ¿Con qué estilo crees que ganó la medalla de oro? ¿Con el estilo libre? ¿Con el estilo mariposa? ¿O con el estilo pecho? A ver, pónganse a pensar, chicos. Bien, al igual que la natación tiene diversos estilos, la literatura también presenta estilos. Por esa razón vamos a trabajar los géneros literarios. Recordemos que la literatura es una manifestación artística, es un arte que nos permite tratar diferentes contenidos de distintas formas. Por ello, clasificamos las obras literarias en 3 grandes grupos llamados géneros literarios. ¿Y qué son los géneros literarios?
es la clasificación de las obras literarias teniendo en cuenta su contenido y su estructura textual. Observa los ejemplos anteriores y notarás que los tres textos tienen estructuras distintas. Por ejemplo, el primer texto tiene versos, el segundo texto está escrito en forma lineal, en cambio el tercer texto presenta diálogos. ¿De acuerdo? Tiene diferentes formas. Vamos a recordar también lo siguiente. No sé si hayas leído la obra literaria Trilce de César Vallejo. Esta obra nos damos cuenta que tiene la forma de estar escrito en versos, ¿ya? Pertenece a un género literario. Si has leído Paco Yunque, nos vamos a dar cuenta que en sus escritos están de forma lineal, está formado por un conjunto de oraciones y ese conjunto de oraciones forman párrafos. Y si llegaste a leer la obra literaria de Romeo y Julieta, te darás cuenta que las historias se expresan a través del diálogo de los propios personajes. Para clasificar una obra literaria en un género o en otro, nos fijamos en su contenido y en su forma. ¿De acuerdo, chicos? Desde la antigüedad se han agrupado las obras literarias en tres grandes géneros. Estos géneros son el épico narrativo, el lírico y el dramático o teatral. El género épico narrativo nos relata hechos reales o ficticios. Están escritos en prosa. Por otro lado, el género lírico expresa los sentimientos y las emociones del autor mediante el verso. Recuerda que este género emplea el verso. Por último, el género dramático o teatral busca representar la realidad de los personajes a través de diálogos. Estas obras que pertenecen al género dramático han sido escritas para ser representadas ante un público. Están escritos en verso y también en prosa. Ahora, jóvenes, vamos a detallar las características de los géneros literarios. Iniciamos con el género épico narrativo. Recuerda, ¿qué estructura presenta? Está escrito en prosa. Aquí vemos, ¿no? Que está de manera lineal. Asimismo, su estructura guarda una secuencia de inicio, nudo y desenlace. En el inicio se da a conocer a los personajes, el tiempo y el lugar. En el nudo nos da a conocer el conflicto, ¿no es cierto? El conflicto, el problema. Y en el desenlace, el resultado final, ya sea favorable o desfavorable. El texto o el género épico narrativo se puede dividir en capítulos y párrafos. Como ya te mencioné, el género épico narrativo está formado por oraciones. El conjunto de oraciones se denomina párrafos, ¿ya? ¿Qué aspectos formales tiene este género? La narración puede ser de hechos reales o ficticios, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Presenta personajes, acciones, lugares y tiempo. Por ejemplo, este texto narrativo, este fragmento, es un fragmento nada más, nos da a conocer el lugar, ¿no? En la isla de los cíclopes. También las acciones, nos dice que desembarcaron con 12 de sus compañeros. Y también nos da a conocer los personajes. Asimismo, el género épico narrativo presenta un narrador, es decir, habrá alguien quien nos cuenta la historia, que puede estar presente o no. ¿Cuáles son las especies literarias que pertenecen al género épico narrativo? Vamos a subdividirlo en dos. El género épico en sí está compuesto por tres especies literarias: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Ya? En la epopeya nos da a conocer las acciones donde participan los dioses. En el cantar de gesta nos da a conocer las hazañas de los héroes, de los caballeros. Y en el poema épico nos habla también sobre historias caballerescas, historias burlescas y también historias de carácter religioso. Las especies del género
narrativo son cuento, novela, leyenda, mito. También está la fábula, la parábola. ¿De acuerdo? El género lírico expresa los sentimientos y las emociones del autor. En este texto, cuyo título es Tu risa, nos da a conocer los sentimientos y las emociones del autor, que es Pablo Neruda. Recrea el sentimiento sobre la importancia de la risa de su amada en la vida del autor. En el género lírico se utilizan versos. Como ya te mencioné, cada línea de un poema se le denomina verso. A su vez, estos versos están agrupados en estrofas. Por ejemplo, la primera estrofa contiene 3 versos y la segunda estrofa está formado por 6 versos, ¿correcto? ¿Cuáles son los aspectos formales del género lírico? El poeta se inspira en su propia emoción, en su propio mundo subjetivo. El género lírico emplea recursos estilísticos. Por ejemplo, en la segunda estrofa se está empleando el recurso de la metáfora. ¿Ya? La metáfora es la semejanza que existe entre dos elementos. Por ejemplo, rosa se refiere a risa. Lanza que desgranas también se refiere a risa. Agua que de pronto está ahí en tu alegría también está referido a risa. Ya es una metáfora que se refiere a risa. La repentina ola de planta que te nace también se refiere a risa. Ya no te olvides entonces que el género lírico utiliza bastantes recursos estilísticos con el fin de embellecer la expresión, de darle musicalidad y ritmo a sus versos. Las especies, ¿ya? Las especies del género lírico son oda, égloga, elegía, epístola y la canción. Dentro de ellas también se encuentran más, solamente estamos mencionando los más importantes. El género dramático presenta la siguiente estructura. Está dividido en actos, escenas y cuadros. Asimismo, guarda la relación de inicio, nudo y desenlace, igual al género épico narrativo, ¿verdad? Aquí observo el fragmento de un texto que pertenece al género dramático. Observa. Lleva diálogos y también acotaciones. ¿Cuáles son los diálogos? Lo que dice cada personaje. ¿Y cuáles son las acotaciones? Son las indicaciones. Por ejemplo, en esta segunda parte vemos los diálogos entre Yerma y María. ¿Qué dice María? Dice adiós. Y entre paréntesis menciona la besa y sale. Esto, lo que está entre paréntesis, se le llama acotación, que son las indicaciones para los actores que interpretan la obra. ¿De acuerdo? El género dramático, ¿ya? Recuerda que presenta personajes que siguen las acotaciones en el momento de la representación. El género dramático presenta obras escritas para ser representadas ante un público. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones. Las indicaciones son las que están dentro del paréntesis. Y también nos hablan, en las acotaciones también nos hablan sobre el vestuario, los gestos, los movimientos, todo ello, ¿ya? ¿Cuáles son las especies que pertenecen al género dramático? Vamos a ver las 3 especies literarias más importantes. La tragedia, que nos da a conocer un desenlace fatal, es decir, un final de muerte, de dolor. En cambio, la comedia es caracterizada por temas como la risa, la alegría y la burla. Y el drama mezcla la tragedia y la comedia. ¿Qué te va a venir en el ETA de este sábado sobre la tragedia? ¿Ya? No te olvides que la tragedia presenta un desenlace fatal, un desenlace doloroso de muerte. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios para que puedas guiarte y desarrollar correctamente la práctica. Vamos a leer el siguiente texto. Ocaso.
Era un suspiro lánguido y sonoro, la voz del mar aquella tarde, el día, no queriendo morir, con garras de oro de los acantilados se prendía, pero su seno el mar alzó potente, y el sol, al fin, como en soberbio lecho, hundió en las olas la dorada frente, en una brasa cárdena deshecho. Para mi pobre cuerpo dolorido, para mi triste alma lacerada, para mi yerto corazón herido, para mi amarga vida fatigada, el mar amado, el mar apetecido, el mar y no pensar en nada. Este género, ¿ya? Este texto está conformado por versos. Nos da a conocer el sentimiento del autor. ¿Qué sentimiento nos da a conocer? Un sentimiento de melancolía, de tristeza. ¿De acuerdo? Por tal motivo, ¿a qué género literario pertenece? Al género lírico. ¿Por qué? Porque está escrito en verso. Aparte de ello, porque muestra los sentimientos y las emociones del autor, que es en este caso Machado. ¿Cómo se siente el autor de este texto? Indica las palabras en las que te basas para deducirlo. ¿Cómo se siente el autor? ¿Ya? Con la palabra dolorido, con la palabra lacerada, me puedo dar cuenta que el autor se siente triste y melancólico, ¿ya? ¿Qué palabras me han dado a conocer de que se siente triste y melancólico? La palabra lánguido, que está cansado, ¿no? También la palabra lacerada, que está infeliz, desdichado. Y también la palabra yerto. A continuación vamos a leer el siguiente texto. ¿Qué dice Florita? ¿Estás bien? Y doña Florita, ¿qué le responde? Pues estaba de primera, hija, pero ahora con esta nochecita no sé qué te diga. Me parece que voy a volver con una gripe. Florita, cuéntame, mamá, ¿cómo se está en la vida eterna? ¿Es verdad todo lo que dicen? Y doña Florita, vagamente, ¿qué le responde? Mira, niña, dejemos eso. Este texto tiene acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las indicaciones para los personajes. Están dentro de los paréntesis. Asimismo presenta diálogos. Y se ha escrito este texto con la intención de ser representada ante un público. Por esa razón estamos hablando del género dramático. Esto pertenece al género dramático porque la historia se conoce mediante el diálogo de los personajes. A continuación, ¿qué dice el texto? Al día siguiente fueron a dar un paseo por las montañas. Con engaños hizo ingresar al niño en una cueva, ordenándole que rescatara la lámpara encantada. Como Aladín no tardaba, el tipo montó en cólera, encerrándolo en la horrible fosa. Nos está contando una historia, presenta un determinado tiempo, también un lugar y presenta los personajes. Por esa razón estamos hablando del género narrativo. ¿Por qué? Porque relata una historia de manera lineal. Te das cuenta que está conformado por oraciones. Entonces, chicos, de esta manera van a realizar la práctica, van a desarrollar la práctica. Si tienes alguna duda, te comunicas conmigo para poder ayudarte. Antes de culminar, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Querido estudiante, si quieres disfrutar la gracia de Dios y de su favor inmerecido, sé humilde. No impongas tu criterio. Trata a los demás con respeto, humildad y sencillez. Dios te exaltará en el momento que Él crea oportuno. Que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos la siguiente clase.